Les decía yo que existe una guerra ahorita entre varias naciones, lo que es Irán, está Israel contra la parte esta de Hamas, se ha unido Irán contra Israel, se ha unido gran parte de todas las, Irán, Irak, y varias naciones del Medio Oriente se están uniendo para combatir precisamente a Israel. Y por otro lado, Israel se siente protegido por Estados Unidos, y Estados Unidos se siente amenazado por Rusia, y se siente amenazado por China, por Venezuela, Cuba y todos los que son de izquierda o comunistas. Y mientras que arrastran en todo esto a lo que es Japón, a lo que es Corea del Norte, a lo que es Corea del Sur, y cada quien está tomando un bando, les decía yo, para todo esto. Seguramente estamos a principios de una tercera guerra mundial, pero lo importante de todo esto es que parte de Palestina, donde están estos árabes que iban o musulmanes que iban a presentar ofrendas en la mezquita de la Roca, que está en Jerusalén, en donde estaba antes el templo, ahora les están impidiendo también asistir a este templo, ya no les permiten el paso para ir a adorar a la mezquita de la Roca. Y seguramente es un conflicto tan fuerte que aquellos palestinos que estaban o que no eran israelitas y que se sentían invadidos ya de por sí por Israel, y todas las cosas, invasiones en sus casas, en sus territorios y demás que está teniendo Israel, está obligando esta aflicción que ya de por sí tenían, para que Israel pudiese edificar el tercer templo en el patio, como dice la Biblia en Apocalipsis, que el patio va a ser cedido a los gentiles. Entonces, como ya tienen edificada la mezquita de la Roca, eso quiere decir que los gentiles, que son los palestinos o los musulmanes, o como quieran decirle, estos no van a volver a edificar ahí, sino que los que van a edificar en lo que ellos creen que era el patio, o sea, los musulmanes pensaban que era el patio, resulta que hicieron algunos estudios de los israelitas y resulta que ese patio es donde realmente estaba el templo. Entonces, este pacto santo se llama pacto santo porque implica algo de religión, implica la creación del tercer templo, implica que van a poder todos estar participando en esta parte de la edificación del tercer templo, de que, como dicen las profecías, va a estar un templo junto al otro, y el patio va a ser cedido a los gentiles. Y el pacto santo es muy importante, porque al crear el pacto santo se empieza también a hacer la creación del tercer templo, y al terminarse el tercer templo, a los 7 años, según los estudios que hemos estado teniendo, era la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es lo importante que quería yo decirles, y efectivamente se están cada vez recrudeciendo más estos rumores de guerra. Decía el Señor Jesucristo en su profecía en Mateo 24, cuando hablaba de la venida del Señor Jesucristo y cómo iban a ser los últimos tiempos, Él decía: oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿no? Y también entre todo esto, Él decía también que también oirán que viene el Señor Jesucristo, y que no lo crean, porque Él viene como ladrón de noche. Entonces, unos actos son seguidos de otros. Recordemos que una vez creado el templo, viene la bestia en la gran abominación a meterse en el templo para tratar de ser adorado como el Mesías, y es parte de las profecías que efectivamente algunos le van a creer por los milagros que hace y demás, pero que pues si es posible aún a los escogidos van a engañar. Pero las profecías también dicen que el Señor Jesucristo viene como ladrón de noche, y que no nos dejemos
engañar por estas situaciones, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 16, 12, también hay una parte en Apocalipsis donde se habla de que el río Éufrates se va a secar, y estos tiempos también ya vemos que el río Éufrates se está secando, y por eso muchas gentes piensan que sí, ya son los últimos tiempos. Siempre han habido rumores de guerras. Tal vez nosotros pensemos que no hay suficientes bases para estos rumores, pero pues aparentemente todo está bien, ¿no? O sea, parece ser que sí son esas guerras y esos rumores de guerras de los que hablaba el Señor Jesucristo de los últimos tiempos. Entonces, decía yo que en el Mateo 24:5 es cuando dice el Señor que vendrán muchos en su nombre, y en 24:6 es cuando dice que oiráis de guerras y rumores de guerras, ¿no? Y no me acuerdo cuál es la cita de Apocalipsis, pero no sé si es Apocalipsis 16, donde también dice que estará el patio del templo va a ser cedido a los gentiles. Se cree que lo hizo Pablo, unos dicen que sí lo escribió Pablo, otros dicen que no, que porque fue escrito creo que 20 años después de su muerte, algo así, pero bueno, la mayoría de las Biblias también dicen que sí fue Pablo, entonces eso es relativo, ¿no? Decía así, dice en Hebreos 1 del 1 al 3 que Dios había hablado varias veces y de varias maneras a nuestros antepasados a través de sus diferentes profetas, ¿no? Y que en los tiempos en que estaban ellos escribiendo esta parte del libro de los Hebreos, el libro de los Hebreos ya estaba siendo mostrado el Evangelio, la administración del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ahí, que es el principio de los versículos 1 al 3, que es con lo que empieza en el capítulo 1 de Hebreos, empieza a hablar Pablo, digamos en este caso, de que en los capítulos 1 y 2 hablaba de que también los ángeles eran una parte muy importante del ministerio, que venían a servir y a ministrar. Eso lo habíamos visto en las clases anteriores, pero que dentro de esto que habían venido a servir y a ministrar, se había dicho que a Cristo se le había hecho poco mayor que los ángeles, poco menor al principio y después poco mayor, y que había sido poco mayor porque gran parte de las cosas tenían que estar en su dominio, ¿no? Bajo su disposición. Parte de esto mismo que se ve y que Pablo viene haciendo como un bosquejo del ministerio. Fíjense, al principio dice que el mensaje que estamos recibiendo actualmente para el Evangelio ahora ya no es a través de los profetas, sino a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué empieza con este mensaje? Porque nos va a llevar a través de todo Hebreos para decirnos que Cristo era poco mayor que los ángeles y poco menor cuando fue hecho hombre, pero que después, cuando Él cumple este ministerio que tiene de ser crucificado y demás, entonces Él se vuelve poco mayor que los ángeles, y que a ninguno de los ángeles les había dicho el Señor que Él era su Hijo. Sin embargo, al Señor Jesucristo se lo dice claramente, y después dice que del 3 al 4 dice que Moisés había sido hecho, que cada uno era, que el que hacía la casa, ahí me equivoqué yo, como cuando les estaba explicando, cuando les di la primera descripción, porque decía que el que hace la casa pues siempre es mayor que la casa que él hace. Pero en la perspectiva que estaba poniendo, y que ahí sí se los dije bien, era que mientras que Moisés estaba a cargo de la casa, o hizo la casa, que fue el templo o el atrio en ese momento, el Señor Jesucristo había sido precursor del mundo.
a Él se le había sujetado todo para que todo fuese salvo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces, decía yo que mientras que Israel no había podido recibir la tierra prometida porque se habían endurecido en sus corazones y demás, la Biblia dice que no endurezcamos nuestros corazones ante el Evangelio del Señor Jesucristo, y dice que como advertencia dice que no podemos tener que tengamos cuidado de no ser apóstatas, de no ir contra el Evangelio o tener una doctrina diferente. Y lo dice porque dice después que mientras que el ministerio que había recibido antes Moisés había sido para cumplir lo que el Señor quería, el mensaje que el Señor quería llevar al pueblo y al mundo, el Señor Jesucristo había venido no solamente a eso, sino a poner una salvación y tener para que nosotros pudiéramos tener una esperanza para una nueva creación, que íbamos a ser hechos, un nuevo sacerdocio. Y entonces dice que del 5 al 7 dice que Cristo está siendo formado conforme al orden de Melquisedec. Es un sacerdocio mayor, que así como él tenía sujeto todo el mundo para poder salvar a todo el mundo, así lo había sujetado Dios, le sujetó todas las cosas a Cristo para que todas las cosas pudiesen ser salvas por él. Entonces dice más adelante que el sacerdocio, de acuerdo al orden de Melquisedec, el nombramiento no era como el sacerdocio del templo de la tribu de Leví, sino que era un sacerdocio más avanzado. Era un sacerdocio que mientras que el sacerdote de la tribu de Leví, el gran sacerdote o sumo sacerdote, tenía que llegar a ofrecer sacrificios para los que estaban presentando sus sacrificios para pecado, y para sí mismo tenía que sacrificar para también ser limpio de pecado. El Señor Jesucristo no tenía que presentar ese tipo de sacrificios porque había sido establecido por Dios directamente, y de esa misma manera Jesucristo venía a ser el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, y nos ponía el ejemplo de que el sacerdote Melquisedec, cuando Moisés presenta los diezmos, se los presenta a alguien que era superior a él, y entonces él le da los diezmos a Melquisedec, no se los da a nadie de la tribu de Leví. Y de acuerdo a esto también el Señor Jesucristo tiene ese sacerdocio de acuerdo al orden del Melquisedec, o sea, establecido directamente por Dios para a través del Espíritu Santo llevarnos a un ministerio, a una doctrina, a un evangelio más completo, más veraz, más obediente, más teniendo plena conciencia de lo que es esto, ¿no? Y lo que vamos a ver más adelante es cómo es que se está manejando esto del sacerdocio del Señor Jesucristo. Y dice que pues no podemos ningunear el sacrificio del Señor Jesucristo, porque no podemos en un momento dado fallar y después pensar que podemos regresar fácilmente a la doctrina, ¿no? Y después del 8 al 10 dice que el sacrificio del Señor Jesucristo pues fue para salvación, como yo les decía, para este nuevo pacto, para poder salvarnos. Y yo les decía que y esto lo vamos a ver más adelante, nos quedamos en el capítulo 6, vamos a empezar en el capítulo 7, y después decía que del capítulo 8 al 10, este sacrificio es el que nos va a salvar,
y nos vuelve a advertir sobre el hecho de no tener menos el sacrificio del Señor Jesucristo. Ya cuando entramos del capítulo 11 al 13, sobre todo el 11, es cuando yo les decía que mientras que nos ponía de ejemplo a Moisés o nos pone ejemplos a los patriarcas y demás, dice precisamente que no todos alcanzan eso que en los diferentes pactos el Señor les había prometido, como que ver que su descendencia iba a ser más que todas las estrellas del cielo y así, no lo alcanzan a ver en su plenitud, porque el Señor está esperando a que todos, dice Hebreos 11:40, a que todos lleguemos a ese punto de poder conocer, desde ser salvos hasta que se salve el último, para que todos podamos recibir al Señor Jesucristo y que todos recibamos a un mismo tiempo esta gloria. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Había dicho algo muy importante en el capítulo 6 al principio, en el 6:1, dice: dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, perfeccionándonos, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Les explicaba yo que conforme vamos creciendo en la fe, a través de esta doctrina del Señor Jesucristo, nos fortalecemos tanto que ya no podemos decir, bueno, es que yo realmente no creo, ¿no? O me voy a desviar de doctrina, o voy a adorar a otros ídolos o lo que sea, porque no estoy seguro de la fe en el Señor Jesucristo, no estoy seguro de haber recibido esa fe, no estoy seguro de que la doctrina sea correcta, no sé a qué nos referimos con el arrepentimiento de las obras muertas, del bautismo, no sé cuál es la función del bautismo, no sé cuál es la función de la imposición de manos o cómo se debe de hacer, la resurrección de muertos, el juicio eterno, de cuándo, cómo vamos a resucitar de los muertos o del juicio eterno. Entonces, Pablo en el 6:1 nos dice que debemos de olvidarnos de todo eso, porque todo eso ya lo tenemos bien conocido. Debemos ya de crecer y ser maduros y tener un alimento más sólido. Y decía él, ¿no?, que porque ciertamente si vamos a predicar o vamos a enseñar sobre estas doctrinas de la fe, de la imposición de manos, del bautismo y demás, lo vamos a seguir enseñando, les decía yo, pero ya no son bases para nosotros, porque esas bases nosotros ya las tenemos bien conocidas y ya las dominamos. Entonces, decía más adelante, ¿no?, Pablo, dice en el nuevo, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no? Y más adelante dice en el 15: y habiendo esperado con paciencia, cada uno parecía haber alcanzado la promesa. Aquí Pablo dice que sí alcanzaron la promesa, pero en Hebreos 11:40 dice que no recibieron esa promesa. Si no me recuerdo es el 11:40, pero ahorita lo confirmamos. Entonces, dice, y estas promesas, el Señor Jesucristo, Dios había hecho estas promesas jurando por Él mismo, sabiendo que no había nadie más grande por el cual se podía hacer esas promesas, ¿no? Para que fuera una promesa segura, lo dice por el versículo 19, 6:19. O sea, es una promesa segura, firme, y una firme ancla que penetra hasta dentro del velo. Y entonces explicábamos por qué el velo había sido roto cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, cómo se parten estos. Decía yo que eran 7 velos, pero no son 7, son 5 velos y 10 se vestían el templo, el tabernáculo era de 10 telas diferentes y pieles,
y el velo nada más comprendía cinco telas. Y entonces dice, en ese lugar santo, en ese velo que se rompió, es donde el Señor Jesucristo entra a través de su muerte, dice el 20, ¿sí? Como precursor o como iniciador, y entró como sumo sacerdote para siempre. Él ya no necesita estar presentando sacrificios ni nada para nuestra salvación y para ser Él limpio, sino que como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cuando Él muere y vuelve a resucitar en ese momento, bueno, no cuando ya resucitó, sino en el momento de su muerte, es cuando se rompe el velo, permitiéndonos a nosotros el acceso al lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Entonces es este orden según el orden de Melquisedec, y hasta ahí es hasta donde íbamos en la narrativa de por qué era el orden de Melquisedec o el lugar de Melquisedec el que tenía el Señor Jesucristo en el capítulo 7. Y entonces dice el sacerdocio de Melquisedec, dice el 7, Dios tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces, mientras que Abraham tenía las promesas y demás, este sacerdote Melquisedec, que no venía de la tribu de Leví, así como también sucedió con el Señor Jesucristo, viene a tomar los diezmos que le deberían de corresponder al sacerdocio, pero siendo un sumo sacerdote asignado por Dios, Abraham le entrega a Melquisedec los diezmos, y así y es donde dice que es todavía mayor que aún el mismo Abraham. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo, y bendijo al que tenía las promesas. Melquisedec bendice a Abraham, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces Melquisedec era mayor que Abraham. Ya estoy explicando, ¿verdad? Les voy a seguir leyendo. Decíamos que el Señor Jesucristo no era de la genealogía de la tribu de Leví, y aquí lo dice, sino que era de la tribu de Judá, y que esta tribu no había sido asignada para el sacerdocio, y sin embargo a él lo bendice Melquisedec, bendice a Abraham, ¿sí? Lo dice en el 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, ¿no? Que era lo que yo les decía, bendice a Abraham. Y pues de esta manera Melquisedec se hace mayor que Abraham, lo dice en el siguiente versículo. Y después dice en el 7:13, y aquel de quien se dice esto de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque decíamos que Jesucristo era de la tribu de Judá, y dice, y no tenía que ver con respecto al sacerdocio como sucedió con Aarón y asignado por Moisés, dice, y esto era aún más manifiesto, era más manifiesto que el Señor Jesucristo era muy parecido al sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Y que este sacerdocio de Melquisedec pues era distinto al sacerdocio que tenían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y dice en el 16, y no fue constituido conforme a la ley de un mandamiento acerca de su misma descendencia, ¿no? De la tribu de Leví. Y dice, sin embargo, nunca se da testimonio de él en respecto a esto de cómo debería de tener la descendencia, sino que simplemente aparece ya como un sacerdote, en el caso de Melquisedec, y en el caso del Señor Jesucristo conforme al orden de Melquisedec, ¿sí? El Señor Jesucristo viene a ser entonces según el Salmo 110:4 que decía yo, es establecido sacerdote, ¿no? Y que más adelante lo vemos, porque dice en el 21, dice, porque los otros sacerdotes de los que se hablaba ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, sin aquel juramento que venía de Dios, dice, pero o sea, Melquisedec, o el Señor Jesucristo, con el juramento del que dijo, juro el Señor
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Volvemos a lo mismo en el 110.4. Dice, por lo mismo el Señor Jesucristo, en el 22 dice, es hecho fiador de este mejor pacto. El Señor Jesucristo tenía un sacerdocio más fuerte, más intenso. Por eso anteriormente había dicho que si del sacerdocio y de las profecías que antes se habían dicho, cada quien en el pueblo judío había recibido su justa retribución de acuerdo a cuando pecaban, pues entonces que nos imagináramos cuánto más podíamos ser castigados o reprendidos o tener una mayor corrección si no hiciésemos caso del Evangelio del Señor Jesucristo. Recordemos que nos está diciendo que el sacerdocio que nosotros tenemos es un sacerdocio mayor porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces les sigo platicando, estaba yo diciéndoles del 22, dice el 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que pues todos ellos tenían que morir, ¿no? Y ya no podían continuar, entonces tenían que ser establecidos vez con vez, además de que cada vez tenían que presentar sacrificios por su pecado, y lo dice más adelante, mas por cuanto es un Cristo, es un sacerdote que va a permanecer para siempre, dice, tiene un sacerdocio que es inmutable. La doctrina no es nada más el sacerdocio de lo que hizo el Señor Jesucristo, es la doctrina que a nosotros nos da. Es una doctrina que ya es inmutable, es una doctrina que ya es de salvación, es el sacrificio del Señor Jesucristo para darnos a nosotros salvación, ¿no? Y entonces dice, es inmutable. Y después dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, que es lo que yo les decía, puede salvarnos perpetuamente. La doctrina que recibimos es un mensaje de salvación perpetua. Nos salva perpetuamente a los que por Él, por el Señor Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesucristo es nuestro abogado. El Señor Jesucristo es el que siempre va a estar intercediendo por nosotros. Así como el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo, y iba a intercedía en el lugar santísimo, ahora el Señor Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros. Y nosotros siempre estamos limpios de pecado, porque el Señor siempre está presentando por nosotros una apelación de que somos salvos por su sangre. Y entonces dice, no tienen tan así, que dice, apartado, dice por ellos, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía tanto, voy a regresar al 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y después dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, volvemos a lo mismo, era mayor que los ángeles. Primero, cuando Él es carne, es menor que los ángeles, pero una vez muerto, Él es mayor que los ángeles. Y el Señor Jesucristo Dios le había sujetado todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo, que Él fue, el Señor Jesucristo crea todas las cosas, el universo, el mundo y todo, y sin embargo al Señor Jesucristo le sujetan todo, para que cuando todos entran en pecado, y creo que es Romanos 8, si no me recuerdo, el que dice que toda la creación, o Romanos 1, que dice que toda la creación está sujeta al mismo pecado y que va a ser liberada cuando nosotros seamos liberados de este pecado, ¿no? Cuando seamos transformados, también la creación va a ser transformada. Y Apocalipsis habla del final de los tiempos, ¿no? De cuando sea la nueva Jerusalén y demás, que también ya habíamos visto que decían el mismo Hebreos que la tierra va a terminar y que todo tiene un tiempo de vida. Y el Apocalipsis dice que
viene la tierra nueva porque se va a acabar la tierra, se va a acabar el sol y las cosas como las conocemos se van a terminar, y que entonces viene la nueva Jerusalén, que es donde vamos a estar nosotros. Y entonces esta es una parte que más o menos viene confirmando esas cosas, ¿no? Decía, hecho más sublime que los cielos. Después dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto ya lo había yo platicado. Dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, o sea, cuando Dios juró por sí mismo, que dice, y es posterior a la ley y al Hijo, y dice, bueno, es posterior a la ley y al Hijo le dice, hecho perfecto para siempre, o al Hijo lo hace hecho perfecto para siempre. Como decíamos, Él es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y decíamos que pues va a vivir por siempre y su gloria es eterna, del Señor Jesucristo. Ok, hasta ahí está muy padre. De hecho, todo Hebreos, decía yo, es padrísimo. O sea, hay muchísimo que aclarar, muchísimo que ir definiendo. Y después dice, voy a retomar otra vez desde el 8.1, que decía, cuando está hablando del pacto y del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo y de cómo somos ministrados, habla del lugar santo y del lugar santísimo y del ministerio del Señor Jesucristo y del ministerio o el sacerdocio de los sacerdotes de la tribu de Leví, entonces dice, tenemos un mediador de un nuevo pacto. Ya no el pacto de Abraham, ya no el pacto con los patriarcas, los diferentes pactos, el pacto de David, el pacto de Adán, y etcétera, etcétera, el de Abraham, y así sucesivamente. Ya no esos pactos, ahora venía el nuevo pacto, que es el pacto que nosotros tenemos cuando el Señor Jesucristo toma estas copas y el pan que nosotros tenemos en la Santa Cena. Este es el nuevo pacto, es la representación de este nuevo pacto, del último pacto, del pacto santo, el pacto que se hace a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y dice, ¿cuál es el punto principal de esto que venimos platicando, ¿no? Que pues el Señor Jesucristo es un tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra de Dios, presentó su sacrificio, se murió y volvió a resucitar, y ahora está a la diestra de Dios. Y esa es la base principal de nuestra fe y obviamente del Evangelio y obviamente de nuestra esperanza. Dice, es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, mientras que el tabernáculo, como decíamos desde antes, tiene la honra de que sí, efectivamente Abraham fue obediente y hizo las cosas conforme se lo había dictado el Señor. No había sido puesto o establecido directamente, así como el Señor Jesucristo, y mucho menos tenía todo fue sujeto a Abraham, sino que todo fue sujeto al Señor Jesucristo. Entonces, decíamos, el sacerdocio es muy diferente, y el mensaje y el Evangelio y la presentación de sacrificios, ofrendas, obediencia y demás, se vuelven cosas muy diferentes. Y entonces dice, que dice en el 3, un sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, dice, y es también necesario que tenga algo que ofrecer, ¿no? Por sí mismo, me imagino, o por el pueblo. Y dice, y que estos sacerdotes pues lo hacían conforme a las normas y doctrinas que se venían presentando. Y después dice, en el 6 dice, pero ahora tenemos un mejor ministerio que el suyo, que el que tenían estos sacerdotes. Dice, cuando el Señor Jesucristo es un mediador de un mejor pacto, Él es el que está intercediendo por nosotros en este mejor pacto, o quien es el que lleva este mejor pacto, ¿no? Establecido también sobre mejores promesas.
de la promesa de una vida eterna para aquel que cree en el Señor Jesucristo. Dice, porque si el primer pacto, los primeros pactos que se hicieron, no hubieran tenido defecto, pues no tuviera que haber existido un segundo pacto, pero existe un segundo pacto porque precisamente el primer pacto no era perfecto. Dice, porque porque reprendiéndoles, les dice, vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjense cómo el Señor ya les había avisado también que no iba a ser suficiente los pactos que ya tenía con ellos, sino que iba a haber la necesidad de este nuevo pacto, y que les decía que no como el pacto que había establecido con sus padres, sino que en ese entonces ya nos tomará de las manos, ¿sí? Y nos sacará de la tierra de Egipto, ¿sí? Y entonces, los iba a sacar de la tierra de Egipto, y que así como a ellos que no permanecieron en su pacto que habían tenido inicialmente, dice, sino que va a ser un mejor pacto el que va a tener con los que tengan en este nuevo pacto. Dice, este pacto que en el 10 dice, este pacto que haré con la casa de Israel, dice, de aquellos días, dice el Señor, es este pacto. Como yo les decía, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que se encarga de ministrarnos, y entonces Él pone sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones, las escribe, ¿no? Y entonces ya tenemos a este Dios totalmente revelado, y cómo debe de ser nuestra actitud y cómo debemos de actuar delante de Dios, ¿no? Dice, y entonces ya será Él para nosotros por Dios, y nosotros seremos su pueblo santo, escogido, ¿no? Etcétera, etcétera. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ¿no? Dice, ni a su hermano, y no les pueden decir, ven, conoce al Señor, ¿no? Porque todos van a conocer a Dios. O sea, todos los que están en este pacto ya van, como vamos diciendo, ¿no? Vamos teniendo cada vez más seguridad, vamos entrando más profundamente en esta fe, y vamos teniendo tal fuerza que cada vez vamos teniendo mayor obediencia, mayor dominio, y vamos estando en este mejor pacto, ¿no? Conocemos al Señor, tenemos una relación personal con Dios a través de este nuevo pacto. Dice, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. ¿No? Sí, entonces está muy padre. O sea, ya estaba profetizado este nuevo pacto, y todo lo que vamos a recibir por este nuevo pacto. Nada más le faltó ahí poner que por a través del Espíritu Santo, recibido por el sacrificio del Señor Jesucristo, pero está hablando de todo este pacto y del orden de Melquisedec del Señor Jesucristo. Y después entonces dice, al decir un nuevo pacto, pues el viejo ya pasó y está próximo a desaparecer. Dice, y el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y cosas así, lo que veníamos diciendo, que son de un santuario terrenal, y el segundo es de naturaleza espiritual, ¿no? Dice, el primer pacto, en la primera parte estaba el lugar santo, ¿sí? Y que lo comprendía, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, que era el lugar santísimo, que era donde se rompe este velo que ya venimos platicando, donde tenemos acceso a Dios a través de la muerte del Señor Jesucristo. Dice del lugar santísimo, y dice el 4, pues tenía el incensario de oro, el arca del pacto, y dentro del arca del pacto, bueno, y cubierta el arca por lobo de oro y las barras de oro y demás. Dice, en esta estaba la urna, donde estaba lo que siempre ha habido dentro del arca del pacto, es el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto, las tablas de la ley. Dice, y sobre de ella estaban 2 querubines que cubrían el propiciatorio,
Y bueno, dice más adelante que no puede entrar a detalle porque sí es mucho hablar de esto. Y creo que en alguna parte de la Biblia lo va describiendo, que cuál es el significado. Dice, y como estaban dispuestas todas estas cosas en el tabernáculo, pues entraban los sacerdotes para cumplir los oficios que estaban acostumbrados, o sea, las cosas como acostumbraban. Dice, pero en la segunda parte, que era el sumo, donde estaba el lugar santísimo, solamente podía entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por sí mismo los sacrificios, ¿no? Y por los del pueblo, por aquellos pecados que habían tenido, y aquí lo marca como ignorancia del pueblo. Y entonces dice, pero dice el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ¿no? Sí, o ese culto, sino dice, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, siguen siendo, como lo decía más adelante, son oficios que se van haciendo, son ciertos, por decirlo de alguna manera, ciertos rituales, pero no están profundizados dentro de la fe, no están profundizados dentro de una creencia y de una obediencia o de un conocimiento tan profundo como lo es el que nos da el Espíritu Santo, ¿no? Dice, y por supuesto la sangre del Señor Jesucristo y demás, y estaba compuesto de pues, abluciones, carnes, sangre y otras cosas. Dice, pero estando, dice en el 11, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, entonces tenemos un más amplio y perfecto tabernáculo, que no fue hecho de manos como los anteriores, sino que, y dice, no de esta creación tampoco, ¿no? Sino que dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez, o sea, él entra una vez y para siempre al lugar santísimo, obteniendo una eterna redención, porque su vida ya es eterna, su sacrificio es eterno, se entrega a sí mismo como sacrificio. Y dice, si la sangre, los de toros y machos cabríos y las cenizas servían para purificación antes, dice, cuánto más, el 14, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo, mediante el Espíritu eterno, se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que vivamos para que sirvamos para siempre al Dios vivo, ¿no? O sea, para que vivamos para siempre sirviéndole a Dios. Ese versículo 14, el 9-14 está muy bonito. Dice, y pues por supuesto el Señor Jesucristo se vuelve mediador de un nuevo pacto, un mejor pacto, y invalida los anteriores pactos. Dice, y así, ¿no? Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia en este segundo pacto. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga también la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Como recibimos esta salvación del Señor Jesucristo, aparentemente lo que nos están diciendo pues es que tenía que ser sacrificado hasta la muerte, para que una vez que Él muriese nosotros pudiésemos tener esta herencia, ser herederos de la salvación. Y entonces, o lo está ejemplificando, ¿no? Dice,
Dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, había sacrificios en el primer pacto, pues cuanto más en este nuevo pacto tenía que haber sacrificio de sangre. Y al último termina diciendo, ¿no?, que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces dice, porque cuando Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo, entonces toma la sangre de la sangre de los becerros y de los machos cabríos, y con agua y lana y escarlata y hisopo roció a sí mismo el libro al pueblo y parte del tabernáculo, y había alrededor del tabernáculo, no del tabernáculo sino de donde se hacían los sacrificios. Bueno, es que el tabernáculo donde se hacían los sacrificios se llamaba tabernáculo, y después el templo se llamaba tabernáculo también anteriormente. Entonces, donde se hacía el sacrificio, en el tabernáculo de los sacrificios afuera del templo, había una especie de canal para que ahí corriera la sangre, pasaba alrededor, le daba la vuelta al tabernáculo y de ahí corría la sangre. Y entonces dice que a través de sangre tenía que haber sido hecho, dice, y diciendo, dice el 20, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, en Éxodo 24, 6 al 8, cuando Moisés estaba platicando del sacrificio que tenía que hacerse para remisión de pecados. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, que era lo que yo les decía, y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, ¿no? Entonces, por eso era importante el sacrificio del Señor Jesucristo en esta remisión de pecados. Fue necesario, dice, el sacrificio de Cristo quita el pecado, ¿no? Dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero que las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Dice, porque entra el Señor Jesucristo en el santuario hecho de mano. Dice, porque no entró el Señor Jesucristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces dice, el Señor Jesucristo primero no se presentó como sacerdote, segundo no se presentó como sacrificio. Entonces, no se presentó como el anterior sacerdote, que tenía que purificarse continuamente, y no se presentó como un sacrificio temporal, sino como un sacrificio eterno, un sacrificio perpetuo. Y entonces dice, y no para ofrecerse el 25 lo confirma, dice, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año, con sangre ajena, ¿no? Sino que él entra una sola vez, tanto como sacerdote, como sacrificio, y como un sacrificio establecido por Dios. Dice, si hubiese sido de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, ¿no? Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, porque tenía que presentarse este sacrificio. Entonces, se presenta el Señor Jesucristo por única vez, sin pecado, para pagar por nosotros, que éramos pecadores. Y a diferencia del sumo sacerdote, como él era el mismo sacrificio que iba a ser sacrificado, pues ya no había posibilidad de volverse pecador otra vez, sino que ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. ¿Sí me expliqué? O sea, por un lado, como sumo sacerdote, presenta el sacrificio, y el sacrificio es por sí mismo, pero él llega sin pecado al sacrificio. Y entonces, aunque él vuelve a resucitar y demás, pero ya no es el hombre,
sino ya es el Hijo de Dios el que resucita y se presenta a estar a la diestra de Dios. Entonces ya está libre de la carne, está libre de pecado, y al estar ya libre de pecado solamente tuvo que presentarse una vez. Digo, solamente por decirlo de alguna manera, porque pues fue un gran sacrificio, ¿no? Pero sí, o sea, ese sacrificio lo hace una sola vez, y por ese lado, al presentarse a sí mismo como sacrificio y como sumo sacerdote, presentando este sacrificio, ya no tiene que volver a hacerlo. Ya quedó para toda la eternidad, y como todo estaba sujeto a él, de esa misma manera todo fue liberado a través de ese sacrificio, y a través de haber sido cumplido ese sacrificio, ese pacto y ese pago por nosotros solamente una vez. Ya no tuvo que volverlo a hacer, ya no tuvo que volver a sacrificarse él mismo, ni presentar ese sacrificio en el sumo sacerdocio que él tenía. Y dice, solamente una vez, ¿no? Ya no tuvo que hacerlo muchas veces, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, dice, presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Espero haber sido claro con esto que les decía yo, que como él se presenta como sumo sacerdote a sí mismo como el cordero inmolado, pues entonces, y sin pecado, pues nada más tuvo que hacerlo una vez y para siempre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, entonces Cristo vivió una sola vez y después de esto como hombre, y después de esto viene su juicio, y como él es sin pecado, es intermediario por nosotros. Dice, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, porque todo estaba sujeto a él, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya en un cuerpo de hombre, ya sin poder haber tenido pecado, para salvar a todos los que en él esperan. Qué padre está esa parte. Entonces, espero haber sido claro, haberles puesto todo lo que venía diciendo Hebreos, desde que por Cristo, Hebreos 1 del 1 al 3, que decía que por Cristo ahora teníamos este nuevo evangelio, ahora se cumplían las señales que teníamos. Les voy a comentar cómo dice más o menos, dice, de varias maneras habían hablado a través de nuestros ancestros o a los antepasados, a través de las profecías, dice, y en estos días finales nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, eso está muy padre, eso está padrísimo. Desde entonces nos aclara cómo Cristo fue establecido como sumo sacerdote, por qué, cómo nos enseña y demás. Y después de que él fue hecho el tabernáculo hecho por Dios y no por mano humana, y cómo se presenta como un sacrificio establecido por Dios y no por mano humana, ¿no? Y cómo él, como sumo sacerdote, se presenta como un sacrificio a sí mismo. Está padrísimo, está muy padre, es lo que ya les decía la vez pasada. Los apóstoles, con muy pocas palabras, con mucha precisión, inspirados por el Espíritu Santo, nos podían dar una administración padrísima, en pocas palabras, pero muy profunda, que cuando nosotros nos metemos a verlo a detalle, la verdad es que nos faltan palabras para poder describirlo, o nos falta comprensión, ¿no? A veces para poder describirlo en la magnitud de lo que representa. Qué padre, ¿verdad? Entonces, decía yo, que lo que nos está enseñando es esta administración del Señor Jesucristo, y que el sacrificio dice bueno, al principio dice que la ley era la sombra de las cosas que habrían de venir, ¿no? Y que los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente no hacían, dice, hace perfectos a los que se acercan, o sea, los iban limpiando, dice, pero de otra manera, dice, cesarían de ofrecerse estos sacrificios,
que se tributan de continuo, si una vez que fuesen limpios, pues ya fueran limpios para siempre, ¿no? De pecado. Y dice, pero no lo pueden quitar, no pueden quitar los pecados, dice el 4. Y más adelante dice, más como estaba escrito, preparaste, dice en el 5, más preparaste cuerpo, o sea, el Señor Jesucristo, y holocausto y expiaciones por el pecado no te han agradado, ¿no? Que si hacen sacrificios, dice, y por lo mismo estaba que el Señor Jesucristo decía en las profecías en el Salmo 46, decía, he aquí, vengo a Dios para hacer tu voluntad, y en el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones del pecado, no quisiste ni te agradaron, los cuales se hacen continuamente, ¿no? Y dice, y se hacen según la ley, dice, y que había sido establecida por el mismo Dios, dice, vengo para hacer tu voluntad, y quita lo primero para establecer esto último, que es el nuevo pacto, dice, y en esa voluntad somos entonces nosotros santificados por esta ofrenda que hizo el Señor Jesucristo, dice el 10, una vez y para siempre, que era lo que yo decía, pero Cristo habiéndose ofrecido, dice el 12, ofreciéndose una vez y para siempre, en un solo sacrificio por los pecados, está sentado a la diestra de Dios, lo que yo les decía, ya es imposible que Él vuelva a pecar en este sentido de ser hecho carne. Dice, entonces de aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, o sea, pues sean puestos a sus pies, y con una sola ofrenda hace esto, pone un sacrificio por siempre para los santificados, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, cuando dice de que el Espíritu Santo nos va a estar ministrando de esta manera, diciendo, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Que era lo que yo decía, ya no tenemos la administración de la carne, ahora tenemos la administración del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo y de esto que estaba profetizado por el mismo Espíritu Santo en Jeremías 31-33, es lo mismo que recibimos nosotros. Y después añade, nunca más me voy a acordar de sus pecados. Donde hay un perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, dice el 19, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, el camino nuevo y vivo al que nos abrió el Señor Jesucristo, quitando este velo, dice, y este velo era a través de su carne, lo rompió, lo permitió al acceso, dice, teniendo un gran sumo sacerdote de la casa de Dios, bueno, un sacerdote sobre la casa de Dios, dice, podemos acercarnos a través de esto del corazón nuevo, el pensamiento nuevo, dice, acerquémonos con un corazón sincero, con plena certeza de la fe, purificados los corazones y quitando la mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar de nuestra profesión de fe, que es nuestra esperanza de que si nos mantenemos fieles en la fe vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y exhortándonos y estimulándonos unos a otros y no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, tanto más vemos que aquel tiempo se acerca. Qué padre, ¿no? Ok, pues ahí la dejamos.